El desayuno es la comida más importante del día y hoy en este video te voy a explicar por qué debes romper el ayuno de la forma correcta. Si tú quieres tener un metabolismo sano, perder peso, sentirte lleno durante todo el día y no tener esas ganas de estar picoteando papel y lápiz, porque con esas instrucciones de un buen desayuno vas a empezar tu día con toda y vas a estar alejado o alejada completamente de ultraprocesados que te enferman. Y es que es así, la diferencia entre tener un metabolismo sano y uno enfermo empieza con el desayuno. El desayuno es la primera comida del día. Y aquí viene un dato muy importante. Siempre tienes que romper el ayuno temprano. ¿Qué quiere decir temprano? Antes de las 9 de la mañana. Si lo rompes después de las 9 de la mañana, no estás ajustando tu ciclo biológico circadiano de cortisol. Y si no comes, tu cuerpo interpreta que estás en una situación de estrés y aumenta aún más tu nivel de cortisol. Ya sabes que el cortisol es una hormona que hace que acumules grasa. Así que primer paso, siempre romper el ayuno temprano antes de las 9 de la mañana. Tradicionalmente nos enseñaron que el desayuno llevaba pan, croissant, jugo de naranja, café con leche. No hay nada más nefasto para tu salud metabólica que empezar el día con ese desayuno tradicional de las películas de Hollywood. Fuera panes, fuera jugos, fuera todo eso que significa carbohidrato industrializado, ultraprocesado o azúcares libres, como por ejemplo el famosísimo jugo de naranja. La mejor forma de romper el ayuno siempre va a ser con proteína, pero atención, la proteína debe ser una proteína natural, una proteína real, como por ejemplo el huevo, el queso, el yogur griego, y si eres vegetariano o vegetariana, también caben las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, soya, como por ejemplo el tofu. Punto importante, romper siempre el ayuno, que lo primero que lleves a la boca cuando te levantas, después del vaso con agua obviamente, sea proteína. En segundo lugar, debes incluir también grasas saludables, porque esa combinación de proteína con grasas saludables nos va a dar más saciedad. Y aquí la palabra clave es saciedad. Si te sientes lleno durante el transcurso de la mañana, vas a tener menos antojos de estar comiendo panes, galletas, empanadas o cosas que no te van a ayudar a sanar el metabolismo. Y por último, recuerda esto que es muy importante. La fruta es un muy buen alimento, o las frutas en general son una muy buena fuente de nutrientes, fibra, vitaminas, antioxidantes. Sin embargo, romper el ayuno con fruta no es una buena forma de empezar. Rompe el ayuno con proteínas, siempre te lo voy a repetir. La fruta la podemos dejar para media mañana o para media tarde. No excederte de 2 porciones de fruta al día sería el ideal. Una porción de fruta es una taza o una unidad de las frutas pequeñas. Obviamente, jugos jamás. El jugo no debe formar parte de ni el desayuno, ni el almuerzo, ni de la cena. Si tú empiezas hoy a romper el ayuno, así como te acabo de explicar, vas a notar cómo empiezas a disminuir peso, sanas tu metabolismo, bajas tu insulina y te sientes muchísimo mejor. Hemos escuchado el problema del gluten. Muchas personas se inclinan por tener dietas libres de gluten porque les produce inflamación. Sin embargo, muchos profesionales desestiman el hecho de dejar el gluten porque muy probablemente las personas o los pacientes no tienen enfermedad celíaca o intolerancia al gluten directamente. Sin embargo, tú puedes sentir que cuando comes pan o algún producto que tenga trigo, se te inflama el estómago y tienes síntomas asociados a una potencial intolerancia. El trigo, el maíz, la avena, la cebada son cereales importantes para la nutrición humana desde hace miles de años. Pero también sabemos que muchas personas hacen inflamación gástrica o síntomas asociados a intolerancia cuando comen productos con trigo. No son personas con enfermedad celíaca. No tienen intolerancia al gluten no celíaca. ¿Qué puede estar pasando? Y aquí te voy a mencionar 4 aspectos que hacen que el trigo te caiga pesado y que debes conocer. En primer lugar, el trigo, específicamente el endospermo, contiene proteínas. Dentro de esas proteínas están los inhibidores de la alfa-amilasa y la tripsina. Otro elemento presente en el trigo son las aglutininas del germen de trigo. Estas son glicoproteínas que tienen la capacidad de producir inflamación intestinal. En tercer lugar, los fructanos. Los fructanos son carbohidratos de cadena corta.
ellos pueden generar fermentación, inflamación y distensión abdominal en algunas personas. Y por último tenemos la presencia del conocido glifosato. Muchos cultivos de trigo en el mundo son regados con pesticidas como el glifosato. Por supuesto, hay estudios que han demostrado que el glifosato produce inflamación intestinal también y síntomas derivados del consumo de productos que tienen glifosato. El trigo tiene grandes cantidades, muchos cultivos de trigo los riegan con grandes cantidades de glifosato y también producen inflamación intestinal. Así que ya lo sabes, si te cae mal el gluten, no es solamente por la presencia de trigo, es también por la presencia de todas estas sustancias que pueden desencadenar inflamación intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal. Por eso mi recomendación es, si tienes síntomas, evítalo, incluso si no tienes síntomas, porque muchos de nosotros, si no la mayoría, no estamos preparados para asimilar este tipo de proteínas o sustancias derivadas o que están presentes en el trigo. La freidora de aire caliente o air fryer, un electrodoméstico que se ha vuelto común y popular en todas las cocinas del mundo. Llegó para facilitarnos la vida, pero ¿es cierto que es súper saludable? ¿Está bien cambiar la fritura tradicional por fritura con aire caliente? ¿Es realmente una fritura? Se sabe que cuando tomo un alimento, lo introduzco dentro de aceite caliente, este alimento cambia su conformación. Por un lado, va a absorber grasa y al absorber grasa, el aporte energético, el valor energético de ese alimento va a aumentar significativamente. También esos aceites cuando se recalientan, se cargan de sustancias potencialmente tóxicas y se saturan. Es decir, ese alimento que estoy friendo está cambiando la cantidad energética o la cantidad de calorías que me está aportando, pero además está absorbiendo sustancias potencialmente tóxicas. Es por eso que consideramos que las frituras profundas deben ser hechas con muchísima precaución y por supuesto no para todos los días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos gusta la comida frita por lo crocante, por el sabor, de tal forma que aparecen alternativas a esta cocina frita, a las frituras por inmersión, a las frituras profundas. Y una de ellas es la cocción con freidora de aire caliente. Ahora vamos a analizar un poquito con detalle los puntos a tener en cuenta en cuanto al uso de la freidora de aire caliente. En primer lugar, el aceite. Desde luego, como no hay fritura profunda, pues la cantidad de aceite que yo voy a utilizar es muy baja. Ese alimento no va a absorber la cantidad de aceite que absorbe en una fritura profunda, de tal forma que la densidad energética pues va a ser la misma en el alimento versus a si se cocina simplemente, porque no está absorbiendo grasa. Punto interesante. Sin embargo, yo puedo agregarle un poquito de aceite para la cocción para que me quede más crocante, pero la cantidad de aceite siempre va a ser muchísimo más baja que en una fritura tradicional y es un aspecto positivo, es un pro. Otro aspecto importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me podría yo gastar haciendo ese alimento en un horno convencional versus cuánto tiempo me voy a gastar haciéndolo en una freidora de aire caliente? Básicamente, en la freidora de aire caliente puedo reducir el tiempo a la mitad. Menos tiempo de cocción, menos tiempo en la cocina, de tal forma que este sería otro valor a favor. Y no solamente el tiempo, sino la limpieza, porque solamente tengo un electrodoméstico que limpiar y no toda una cantidad de utensilios que tengo que utilizar si estoy utilizando un horno u otra técnica de cocción. Así que sí puedo ahorrar tiempo y eso es muy importante a la hora de cocinar y a la hora de la limpieza de la cocina. Además que esto no chispea. Cuando uno hace una fritura profunda, el chispero de aceite es horrible y la cocina no queda tan chévere. En tercer lugar, tenemos la textura de los alimentos. Y en cuanto a la textura de los alimentos es muy importante porque nunca, ojo con esto, nunca van a quedar con la misma textura de una fritura profunda. Eso sí está lo suficientemente claro. Ahora, hay truquitos que ya más adelante en otros videos les explicaré trucos para cocinar en freidora de aire caliente para que nos queden crocantes, por ejemplo, las papitas. Pero obviamente la textura no va a ser similar. De tal forma que versus una fritura profunda, la textura no va a ser similar, va a quedar diferente. Y un aspecto súper clave y quizás el que más nos preocupa a todos es
el riesgo para la salud. No es un secreto. Tenemos miedo de utilizar este electrodoméstico por publicaciones que dicen que son malas, que me van a enfermar y que eso no es una buena forma de cocinar los alimentos. Quiero empezar con el tema del riesgo para la salud, recordándoles que es simplemente una estufa con un ventilador, una estufa invertida con un ventilador, no es otra cosa. Entonces quiero empezar por ahí, porque cuando hablamos de riesgos para la salud de este tipo de cocción, aparecen dos más mencionados, o los dos que nos deberían preocupar. Por un lado está la acrilamida. ¿Qué es la acrilamida? Es una sustancia categorizada como cancerígena. La acrilamida es ese color doradito que tienen las papitas, que tiene el pollito que se hace apanado, ese doradito que tienen los productos cuando se fríen, los buñuelos, por ejemplo. La acrilamida se produce por acción de la temperatura sobre el almidón. La acrilamida es cancerígena y está presente en todo lo que sea dorado. Aquí viene un punto importante con la acrilamida. Los panes, si se dan cuenta, son doraditos a punta de acrilamida y nadie está preguntando si eso me va a hacer dar cáncer, ¿no? Sabemos que sí, pero pues obviamente nos preguntamos, pero con la ollita freidora de aire caliente sí nos preguntamos. Acrilamida. Ojo con este dato que es muy importante. Si yo utilizo el air fryer de forma correcta, va a tener menos producción de acrilamida que una fritura profunda. O sea que el tema de acrilamida con air fryer quizás no sea relevante versus la fritura profunda. Pero ojo, que existe, existe. Y si todos los días voy a fritar o a hornear papas y me van a quedar doraditas en air fryer, va a tener acrilamida. Punto. O sea que ese es un punto para no estar consumiendo todos los días productos hechos en air fryer. Sin embargo, cuando lo comparo con la fritura profunda, tiene menos acrilamida el air fryer y eso está lo suficientemente claro. El otro aspecto potencial riesgo para la salud es el teflón. El teflón es ese recubrimiento que hace que no se peguen los alimentos en estas ollas. El problema del teflón es que antiguamente venía con ácido perfluorooctanoico. El PFOA es una sustancia tóxica que no deberíamos ingerir. Y digo antiguamente porque hoy en día los recubrimientos de teflón no tienen ese compuesto químico. Igual hay que buscar en la etiqueta. Pero si nos sigue preocupando el tema del teflón, por fortuna ya existen en el mercado freidoras de aire caliente de vidrio templado. ¡Ay, esto sí que es maravilloso! Porque ya no tenemos el susto del teflón y sigue teniendo todos los beneficios de cocinar con esta tecnología o esta técnica que no es muy novedosa, pero que sí es bien interesante a la hora de poder disfrutar unas papitas fritas sin ser fritas o un pollito sin ser frito, pero con la misma textura y con el mismo sabor. Dicho todo esto, sabemos entonces que el air fryer es simplemente un electrodoméstico sencillo de manejar, sencillo de asear, sencillo de utilizar, que tiene beneficios como por ejemplo menos aceite, menos tiempo y algunos contra que no quedan del todo como tan contras como el tema de la acrilamida, porque sabemos que no es mayor que en la fritura profunda, y el tema del teflón, que podemos solucionarlo consiguiendo freidoras de aire caliente de vidrio templado. Dicho esto, ¿podemos seguir utilizándola? Sí. ¿Te has preguntado qué ocurre en tu cuerpo cuando te aplicas medicamentos como el Ozempic? Hoy en este video te voy a explicar de dónde provienen, cómo funcionan, ¿realmente sirven para perder peso? ¿Qué pasa cuando los suspendes? Y sobre todo, ¿cuáles son sus efectos adversos? Seguro que con esta información vas a tomar la decisión adecuada, si usarlos o no usarlos. Ahora pasemos a qué tanto peso se pierde con el uso de estos medicamentos. En general, con la primera línea de medicamentos se perdía entre un 10 y un 15% del peso corporal. Sin embargo, nuevos medicamentos de esta familia que se llaman los análogos de incretinas han demostrado reducciones de hasta el 25 o el 30% del peso corporal. Incluso se ha llegado a controvertir diciendo que pueden llegar a ser similar a una cirugía bariátrica con mecanismos de acción completamente diferentes. Hasta este punto tenemos que son medicamentos que sí ayudan a perder peso en porcentajes que cada vez son mayores con los nuevos medicamentos. Por supuesto que es una revolución y es una maravilla para muchos, pero recuerden esto, no están exentos de eventos adversos y vamos a hablar más adelante.
La pérdida de peso en esos porcentajes usualmente se da por pérdida de grasa corporal. Sin embargo, se han prendido alarmas porque un estudio reciente encontró que la pérdida principal era en masa muscular. Te pongo un ejemplo. Cuando hacemos una dieta baja en calorías para perder peso, se pierde más o menos entre el 10 o el 15% de peso en masa muscular. Con estos medicamentos se llega a perder hasta el 40% del peso en masa muscular. Perder masa muscular no es algo muy favorable para nuestra salud metabólica en el futuro. ¿Por qué se produce esta pérdida conjunta de grasa y masa muscular? Porque estamos comiendo menos, porque nuestro cerebro tiene una señal de que está saciado, de que no quiere más comida, mi estómago está cerrado, el esfínter, para que no se desocupe, me voy a sentir con llenura, así que voy a comer menos. ¿Cuál es el problema? Que voy a comer menos alimentos saciantes. ¿Y cuáles son los alimentos más saciantes o que nos llenan más? Las proteínas. Y si yo como poca proteína, lo que voy a perder es esencialmente músculo. Y si como más carbohidrato, pues voy a mantener mi grasa sin muchas modificaciones. Y esto es un factor a tener en cuenta siempre cuando se inician este tipo de medicamentos. Si pierdo grasa o si pierdo músculo. Porque si no tengo una adecuada consejería nutricional, puedo llegar a perder mucho músculo. Y eso definitivamente no es bueno para nadie. Como endocrinólogo, por supuesto que he usado este tipo de medicamentos, inicialmente en pacientes con diabetes con resultados muy favorables. Posteriormente los utilicé bastante en pacientes con sobrepeso o obesidad. Dije usé bastante, porque actualmente, conociendo cómo funcionan y las verdaderas causas del problema de sobrepeso y obesidad, cada vez los uso menos. Y en eso tiene mucho que ver dos aspectos, los efectos secundarios y la reganancia de peso al suspenderlos. Cuando los estuve utilizando, notaba pérdidas de peso similares a la que dicen los estudios, entre un 10 y un 15%. Sin embargo, también noté la presencia de efectos adversos que te voy a contar a continuación. Los más frecuentes, gastrointestinales, llenura, náuseas, vómito, a veces sensación de no querer comer nada, de vivir indigesto todo el día. Efectos que se van dando a medida que se aumenta la dosis. Entre más dosis, más efectos. Otros efectos mucho más complicados pueden ser la parálisis completa del sistema digestivo. En conclusión, son buenas alternativas terapéuticas, sobre todo si tienes diabetes con sobrepeso. Te puede ayudar a controlar la enfermedad y a controlar el peso. Si tienes sobrepeso y obesidad, tienes que pensarlo muy bien, los pros, los contras y cuál es tu objetivo. Mi consejo como endocrinólogo que ha usado estos medicamentos es que lo pienses muy bien y no lo utilices como única estrategia para lograr mejorar tu salud metabólica. La llamada hipertensión arterial esencial es la enfermedad moderna más frecuente en la población adulta. Claramente, la tensión arterial alta es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, entre otros, trombosis, infartos, etc. La hipertensión arterial es la segunda causa de falla renal. Tenemos que aprender a tomar la presión arterial en casa, porque es el momento en el cual vamos a determinar si realmente está alta sin los factores externos, como por ejemplo la hipertensión de bata blanca. Eso quiere decir que vamos al consultorio médico, nos sale la presión arterial alta, pero es porque estamos nerviosos, porque vemos la bata del doctor y asumimos que nos puede pasar algo. Hoy en este video vamos a aprender a tomar la presión arterial correctamente en casa y vamos a aprender los valores normales de presión arterial. Si salen altos, inmediatamente consultar con el médico. Para empezar, si yo voy a medir la presión arterial, tengo que estar por lo menos 10 minutos en reposo, sentado cómodamente en un ambiente muy tranquilo. Atención, no debo haber hecho ejercicio en los últimos 30 minutos, ni haber consumido café por lo menos en la última hora, ni haber fumado por lo menos en la última hora. Obviamente las bebidas energéticas, nada que ver, no debo haber tomado ninguna bebida energética por lo menos 2 o 3 horas antes. Es importante tener estas recomendaciones: reposo de 10 minutos, no tinto, no café, tinto en Colombia lo llamamos al café, no bebidas alcohólicas, casi se me olvida, no bebidas alcohólicas, no cigarrillo y tener un reposo del tiempo suficiente para calmarme. Es por eso que estas mediciones en casa son mucho más efectivas que en la consulta médica. Otro factor importante es vaciar la vejiga. Hay que hacer chichi
antes de sentarse a tomar la presión arterial, porque si tengo ganas de orinar, mi presión arterial va a estar un poco más alta. Una vez estamos en posición, con los 10 minutos de reposo, vejiga vaciada, vamos a el tema de la medición. Aquí sí es importante que la persona tome una posición correcta. Tiene que estar perfectamente sentado, tiene que estar con la espalda apoyada en la silla y los pies tienen que estar bien apoyados en el piso, no piernas cruzadas, no los pies levantados, bien apoyados en el piso, espalda recta en una posición cómoda. Luego, para la toma de presión, vamos a tener el brazo ligeramente estirado. El manguito del tensiómetro va a estar a la altura del corazón. El brazo tiene que estar a la altura del corazón. Vamos a poner el manguito del tensiómetro de forma correcta. Ojo, la ropa no debe estar ajustada y si es ajustada hay que quitarse la camisa o subirla para que no interfiera con la medición. Vamos a poner el tensiómetro que quede bien apretado, pero tampoco tan ajustado y debe estar a 2 o 3 dedos del pliegue. La arteria va por acá, vamos a poner el tensiómetro acá, lo vamos a poner a funcionar, el brazo debe estar apoyado, la persona no debe hablar, debe respirar pausadamente, debe estar muy calmado durante la medición. Aquí empieza la medición, vamos a ver cómo nos da. Es muy importante, ojo con este dato, hay que tomarla en los 2 brazos, no solamente uno. Hay que tomarla por lo menos 2 o 3 veces para estar seguros del valor. 3 veces en uno, 3 veces en otro, con todas las recomendaciones anteriores. Si usan tensiómetro digital, tiene que estar perfectamente calibrado. 128/77 es el valor. Ya les voy a explicar cuáles son los valores normales. Atención, si es un tensiómetro digital, tiene que estar muy bien calibrado. ¿Cuál es la presión arterial normal? La presión arterial debe estar por debajo de 120/80 milímetros de mercurio. 120/80. A partir de ahí estamos hablando de prehipertensión o hipertensión en grados que van ascendiendo. Entre más alta, más riesgo. Existen 2 tipos grandes de hipertensión arterial o valor de presión arterial alta. La esencial, mal llamada esencial, porque siempre encuentra un factor 1 de riesgo, y la secundaria. La secundaria son valores muy altos en personas muy jóvenes usualmente que tienen alguna condición de base, una enfermedad renal o una enfermedad hormonal son las más frecuentes. La pregunta de si estoy envejeciendo, ¿cuál tipo de entrenamiento es el mejor? Es algo que nos hacemos con frecuencia. En las redes sociales abunda información contradictoria. Por un lado nos dicen que es mejor el entrenamiento de resistencia, trotar, bailar, nadar. Por otro lado nos dicen que no, que hay que hacer pesas porque si trotamos se pierde músculo y eso no sirve y el envejecimiento hace que se pierda músculo. Y estamos en esa sin salida de cuál es la mejor opción. Hoy te voy a contar cuál es la mejor opción y lo mejor, al final de este video te voy a dar una guía práctica de cómo deberían ser tus rutinas día a día en una semana promedio para prevenir el envejecimiento. Así que, sin más, bienvenidos. Lo primero que tengo que contarte es que no importa qué hagas. Para empezar, lo más importante es movernos. Si eres completamente sedentario, tienes 40 años o más, tengo una mala noticia. Tu proceso de envejecimiento muscular empezó ya hace 10 años, porque nuestros músculos empiezan a envejecer después de los 30 años. Se acelera después de los 50 años, pero si ya tienes 40, ya empezaste el proceso de deterioro de la masa muscular. Y si tienes menos de 30 años, tengo que darte un consejo fundamental que te puede cambiar la vida. El músculo tiene memoria. Y si tú entrenas desde temprana edad, tu músculo guardará esa memoria para cuando seas viejo. Hay 5 aspectos claves del entrenamiento, de la movilidad cuando nos estamos envejeciendo. Fuerza, resistencia, movilidad, equilibrio y composición corporal. Y esos 5 aspectos son los que debemos tener en cuenta a la hora de entrenar. Ya te vas dando cuenta por dónde vamos. Con el envejecimiento se van perdiendo fibras musculares. Tenemos 2 tipos de fibras musculares, tipo 1 y tipo 2. Corrijo, no se van perdiendo, van atrofiándose, pero siguen estando presentes. Las fibras tipo 1 son las que nos permiten movernos, caminar, trepar, nadar, son las que nos permiten el día a día. Las fibras tipo 2 son las responsables de la fuerza, las que nos permiten pararnos de una silla o alzar cosas pesadas.
Las fibras tipo 2 son las que más rápido se van a atrofiar o se van a disminuir en cuanto a su tamaño. Esas fibras tipo 2 son muy importantes porque no solamente nos dan la fuerza, sino que también tienen que ver con la prevención de un factor muy importante y son las caídas. La noticia buena es que ellas siguen estando ahí. Nunca es tarde para estimularlas. Las tipo 1 se disminuyen un poquito su tamaño, siguen estando presentes. Tenemos que trabajar las dos fibras, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Y entonces, ¿cómo hacer para revertir esa atrofia o disminución de tamaño de las fibras tipo 2? La clave está en el entrenamiento de fuerza. Sí, así como lo oyes. Sí o sí tenemos que preparar nuestros músculos, entrenar nuestros músculos con fuerza, con pesas, pero no solamente con pesas. La fuerza también se puede entrenar con nuestro propio cuerpo, como te lo voy a explicar al final. Y atención, porque aquí te voy a dar mi guía básica para una semana muy sencilla. Si ya empezaste a moverte, sigue esta guía. Si ya estás en un nivel más avanzado, para el video hasta acá y sigue haciéndolo porque hoy te estoy explicando por qué es importante combinarlo. Pero hoy lo que te voy a dar es clave para que continúes o empieces si realmente quieres empezar a entrenar de la forma correcta. De los 7 días de la semana, vamos a hacer 3 días de entrenamiento de resistencia. Es decir, 3 días vamos a salir a caminar o a trotar a un paso que nos permite fatigarnos o hacer la prueba del habla, que no sea tan fácil hablar. 15 a 20 minutos. Podemos ir aumentando hasta llegar a 40 minutos. 3 días. Pueden ser lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes salimos a caminar o a trotar o a montar bicicleta a una velocidad que nos permita fatigarnos. Esa es la indicación de que estamos haciéndolo correctamente. Los días intermedios, martes, jueves y sábado, vamos a hacer entrenamiento de fuerza. Pero ojo, porque ese entrenamiento de fuerza no necesariamente tiene que ser con pesas. Si tenemos una versión gimnasio, perfecto. Trabajamos cada día un grupo muscular diferente. Pero si no, te voy a dar 3 ejercicios básicos que puedes hacer esos días y cuántas repeticiones. El primero, sentadillas. Martes, jueves y sábado vas a hacer 10 sentadillas por 3 repeticiones. 10 sentadillas por 3 repeticiones. El segundo, planchas. Las planchas apretando el abdomen. Vas a contar 30 segundos por 3 repeticiones haciendo planchas. Y el tercero, flexiones de pecho. No necesariamente las flexiones tradicionales. Puedes apoyar las rodillas para que no te sea tan difícil el trabajo. Vas a hacer 10 repeticiones por 3 series. 10 repeticiones por 3 series de flexiones de pecho, 30 segundos por 3 series de planchas y 10 repeticiones por 3 series de sentadillas. Así de fácil. Eso lo vas a hacer martes, jueves y sábado. El domingo puedes descansar o el domingo puedes salir a pasear una ruta más larga, más relajada, porque recuerda que eso también te sirve para tu cerebro y para la tranquilidad emocional. Así que la respuesta se ha dado. El entrenamiento combinado es el más eficiente para prevenir el envejecimiento. Pero si ya tienes edad de más de 40, sí o sí lo tienes que hacer. Combinar resistencia con fuerza es fundamental para estimular las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2, que no se han perdido, siguen estando ahí. Y que el mejor seguro de vida para tus músculos es tener una buena masa muscular en tu juventud. No la descuides. Si eres joven y estás viendo este video, apresúrate a trabajar resistencia y a trabajar fuerza. ¿Es bueno cocinar con grasa de animales, como por ejemplo la grasa de cerdo? Recientemente hemos visto muchas publicaciones con recomendaciones de que es mejor utilizar la grasa de cerdo, la grasa animal, para freír o en general en la cocina por encima de todos los demás aceites. Pero esta recomendación es cierta. Realmente tenemos que cambiarnos hacia la grasa animal o grasa de cerdo para cocinar. Si bien es una grasa saturada que no es tan mala, tiene un problema. Y es que cuando cocinamos con grasa de cerdo, vamos a elevar la temperatura. Si bien aguanta mucho mejor la temperatura que otros tipos de aceites, cada vez que se calienta se va saturando más y se va llenando de componentes no tan buenos. Dicho esto, la fritura profunda no es una buena técnica de cocción, porque uno, el alimento absorbe gran cantidad de grasa y dos, la temperatura oxida esa grasa y hace que se vuelva inflamatoria. De tal forma que la grasa de cerdo puede ser una alternativa, pero el uso en fritura profunda no la hace tan llamativa. Ahora, si yo quiero comparar los aceites vegetales de semillas, soya, girasol, canola,
maíz, algodón. Esos aceites están cargadísimos de ácidos grasos omega 6, ácido linoleico, altamente inflamatorio. De tal forma que esos aceites no los debería incluir en mi cocina. La alternativa de la grasa de cerdo suena llamativa. Sin embargo, ya les dije, la fritura profunda no es tan buena. Pudiese utilizar pequeñas cantidades para cierto tipo de preparaciones, pero no para fritura profunda. Por otro lado, existen unos tipos de grasas o de aceites que claramente han demostrado beneficios, incluso en cocina caliente. Estoy hablando, sin lugar a dudas, y me imagino que ya lo estás sospechando, del aceite de oliva. El aceite de oliva es un aceite maravilloso que soporta la temperatura, si bien su punto de humo no es muy alto, pues no hay que arrebatarlo, no hay que poner la estufa a full potencia para que humee, pero a una buena temperatura el aceite de oliva no pierde sus propiedades benéficas antioxidantes, repleto de polifenoles. Sí se puede hacer cocina caliente con aceite de oliva. Si yo hago una fritura profunda, si yo meto unas patatas en un aceite de oliva a la temperatura correcta, estudios han demostrado que incluso esas patatas pueden absorber los componentes benéficos de ese aceite de oliva. Dicho todo esto, ¿se puede cocinar con grasa o manteca de cerdo? Sí. ¿Se puede cocinar con grasa o manteca de pollo? Sí. Pero hay que evitar las frituras profundas. No hay que recalentarla. Debería preferir aceites con evidencia demostrada de efectos positivos para nuestra salud, como el aceite de oliva o el aceite de aguacate.